Siempre pensé que sabía lo que era la fidelidad. Creía que mi matrimonio era una fortaleza, donde Alejandro y yo estábamos protegidos de las tormentas de la vida. Pero a veces, la tormenta surge donde menos la esperas. Una mirada casual, un toque, y todo se derrumba. Nunca habría imaginado que un encuentro cambiaría toda mi vida, que se convertiría en algo de lo que ya no podría escapar. Todo cambió en el momento en que lo conocí a él. Nuestro matrimonio con Alejandro siempre fue como un destello brillante, al principio ardiente, apasionado, como una chispa capaz de estallar en cualquier momento. Ambos éramos jóvenes, hambrientos de vida. Su fuerza, carisma y confianza inquebrantable me atraían como un imán. Alejandro, un empresario exitoso, era un hombre acostumbrado a ganar. En su vida no había lugar para debilidades o dudas. Y yo, alguna vez fui aquella a quien amaba con la misma intensidad con la que perseguía el éxito, pero con el tiempo, ese fuego se apagó. Nos convertimos en dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo. Alejandro estaba ausente con frecuencia. Su negocio requería constantes viajes, reuniones y negociaciones. Yo me quedaba sola en nuestra lujosa casa, que cada día más me recordaba una jaula de oro. Dejamos de hablar. Todo lo que alguna vez hubo entre nosotros fue reemplazado por frases formales y caricias frías. Él se alejaba cada vez más, y yo me hundía en mi soledad. Ese día decidí que ya no podía quedarme en esa casa vacía. El impulso no fue premeditado, simplemente necesitaba escapar. Elegí una exposición en una pequeña galería cercana. Ese lugar prometía silencio y algo nuevo, algo desconocido. Cuando entré a la sala, mis pensamientos aún giraban en torno a Alejandro. Trataba de entender qué nos había pasado. ¿Por qué aquella pasión que alguna vez nos unía había desaparecido, dejando solo frialdad? Y fue en ese momento cuando lo vi a él. Miguel. Un hombre alto, con ojos oscuros y penetrantes, llenos de un dolor profundo e inasible. Estaba frente a una pintura, absorto en su contemplación. Sentí una extraña chispa que recorrió el espacio entre nosotros cuando nuestras miradas se cruzaron. Se acercó más, y su presencia me resultó tanto atractiva como peligrosa. «Este cuadro», comenzó en voz baja, sin apartar la vista del lienzo, «es como si gritara por lo que falta en la vida». «¿Algo perdido?», no pude evitar responder. «O algo que aún está por encontrarse», contestó, mirándome directamente a los ojos. En ese momento sentí algo que hacía tiempo se había apagado en mi matrimonio. No era pasión, sino la promesa de algo nuevo, quizá incluso peligroso. Y aunque no sabía a dónde me llevaría, en el fondo de mi alma sabía que mi vida ya no sería la misma. Pensé que mi encuentro con Miguel en la exposición sería solo una casualidad, un momento fugaz que pronto desaparecería de mi memoria. Pero me equivoqué. Al día siguiente no podía sacarlo de mi cabeza. Su voz, sus palabras, cómo me miraba, como si viera algo en mí que yo misma había olvidado hace mucho tiempo. Por la tarde, mientras estaba sentada en la terraza, observando cómo el sol se desvanecía en el horizonte, mi teléfono vibró de repente. Era Miguel. Espero no parecer insistente, pero no puedo dejar de pensar en nuestra conversación. Me encantaría continuarla. ¿Quizás con una taza de café? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía muy bien a dónde podría llevarme esto, pero no pude detenerme. Una chispa encendió dentro de mí, transformándose lentamente en una llama. Le respondí con un mensaje corto, pero lleno de interés. ¿Por qué no? Mañana a las 3 en el café del parque. Al día siguiente, nerviosa y emocionada, me dirigí al lugar acordado. El café estaba en una tranquila avenida, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando entré, él ya me estaba esperando. A la sombra de un gran árbol, Miguel se veía aún más enigmático. Hablamos como viejos conocidos, y nuestra conversación se intensificó rápidamente. Arte, vida, sueños. Los temas cambiaban uno tras otro, pero eso no era lo importante. Lo importante eran las miradas, los gestos, esa química apenas perceptible entre nosotros. ¿Alguna vez has pensado en lo que te estás perdiendo en la vida?, me preguntó de repente, con una voz suave pero llena de significado profundo. Constantemente, confesé, sintiendo cómo él llegaba al centro mismo de mi alma. No podía fingir con él.
Algo en su ser me hacía ser honesta. Nuestras citas se volvieron regulares. Nos encontrábamos en secreto, intercambiando breves mensajes, como adolescentes que no quieren ser descubiertos. Al principio, eran conversaciones en el café, luego paseos por las calles antiguas de la ciudad. Miguel era tan diferente a Alejandro. Atento, sincero, con él me sentía viva de nuevo. En una de esas citas, me propuso dar un paseo por la ciudad al anochecer. Caminamos por calles vacías, iluminadas solo por farolas. Una ligera brisa acariciaba mi piel, y su mano, la mía. Por un momento, nos detuvimos junto a un puente sobre el río. El agua corría suavemente, y en ese instante había algo hipnótico. ¿Por qué estás conmigo?, le pregunté de repente, sintiendo que esa pregunta no me dejaba en paz. Miguel me miró de una manera en que nadie lo había hecho en mucho tiempo. Porque en ti veo a la mujer que quieres ser, pero temes, la que está oculta bajo capas de responsabilidad y soledad. Esas palabras llegaron más profundo de lo que hubiera imaginado. Ya no pude resistirme. Su mano en la mía fue la señal. Ambos sabíamos que esto era inevitable. Mis dudas internas y mis miedos quedaron atrás, en una vida pasada, cuando Miguel y yo continuamos con nuestros encuentros. Se volvían cada vez más íntimos, y sentía que esto era como caer en un abismo, emocionante y aterrador al mismo tiempo. Pero un día, todas las dudas se desvanecieron cuando me encontré frente a su puerta. Alejandro había salido de viaje de negocios una vez más, y ese fue el momento en que la soledad me envolvió por completo. No habíamos hablado de esto con anticipación, pero todo estaba predeterminado. Miguel me invitó a su casa con el pretexto de mostrarme una nueva colección de libros raros que acababa de recibir. Sabía que solo era una excusa, pero aún así no pude negarme. Su apartamento era el opuesto total de nuestra casa con Alejandro. No había ese brillo frío y estéril de la riqueza que me hacía sentir como una extraña en mis propias paredes. En su lugar, todo allí respiraba vida. Estanterías llenas de libros, cuadros en las paredes, un reloj antiguo que marcaba el tiempo en una esquina. Cada objeto en ese lugar hablaba de un alma, esa que tanto me faltaba. ¿Té o café?, preguntó Miguel, cerrando la puerta detrás de mí, dejando el mundo exterior fuera. Té, respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo, aunque sabía que él lo percibía todo. Nos sentamos en el sofá, conversando sobre un libro sobre artistas del Renacimiento, pero las palabras gradualmente perdieron su significado. Todo a nuestro alrededor dejó de importar. Solo su cercanía y el magnetismo que me envolvía cada vez más. Elena, comenzó él. Su voz era apenas un susurro, como si temiera romper ese momento frágil. Lo miré, y nuestras miradas se encontraron. En ese instante, comprendí que toda mi vida hasta este punto había sido una preparación para este momento. Miguel se acercó lentamente, su mano rozó mi mejilla, y sentí una ola de calor recorrer todo mi cuerpo. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Cuando nuestros labios se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Todo lo demás desapareció. La deuda con mi esposo, los años de matrimonio, el miedo a ser descubierta. Solo este instante, lleno de pasión y el agudo sabor de lo prohibido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero en el fondo de mi conciencia, como un eco apenas audible, surgía un pensamiento. ¿Y ahora qué? Porque esta noche, por más hermosa que fuera, inevitablemente traería consecuencias de las que ya no podríamos escapar. A la mañana siguiente de esa noche me sentía diferente. La forma en que veía el mundo parecía más brillante, y en mi pecho latía una sensación de liberación, como si me hubiera quitado las cadenas que me aprisionaban durante años. Sabía que había hecho algo prohibido, que había traicionado a mi esposo, pero no podía detener la oleada de emociones que me invadía. En lugar de remordimientos, sentía una energía viva, algo que había olvidado hacía mucho tiempo y que ahora me embriagaba. Miguel me acompañó hasta la puerta y nos intercambiamos una mirada llena de comprensión silenciosa. Ambos éramos conscientes de que ese encuentro no sería el último. Todo apenas comenzaba. Cuando regresé a casa, el ambiente me pareció aún más frío y ajeno, pero ahora ya no me importaba tanto. Me sentía distinta, como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado. Alejandro volvió de su viaje de negocios unos días después. Exteriormente,
todo parecía como siempre. Me trajo regalos caros, me besó en la puerta y rápidamente se enfocó en su trabajo. Apenas hablábamos, nuestras conversaciones se habían reducido a frases secas como ¿cómo estuvo tu día? O ¿cuándo es tu próximo vuelo? Pero esta vez noté algo nuevo en su comportamiento. Tengo una propuesta, dijo de repente durante la cena, con un tono sorprendentemente suave. Levanté la vista y vi que Alejandro me miraba con una calidez inusual, algo muy lejano de su habitual frialdad distante. ¿Qué te parece si tomamos unas vacaciones juntos? Continuó. La próxima semana tendré un espacio en mi agenda, y pensé que no nos vendría mal pasar tiempo los dos. Su propuesta me tomó por sorpresa. No habíamos ido de vacaciones juntos en años, pero su mirada era tan tranquila y segura que no tuve más remedio que aceptar. Está bien, respondí con una ligera sonrisa, sintiendo una extraña inquietud. No podía saber que Alejandro ya lo sabía todo. Detrás de su expresión impasible se escondía algo más, un observador que había seguido cada uno de mis pasos. Las cámaras que había instalado en nuestra casa, por seguridad, habían captado mi encuentro con Miguel. Alejandro no hizo una escena, no explotó de ira. En cambio, decidió jugar su partida de una manera diferente, fría y calculada. Ahora se preparaba para su venganza, observando cómo yo seguía mi papel en su plan, sin tener la menor idea de que todos mis movimientos ya estaban anticipados. Con cada minuto que pasaba junto a Alejandro, sentía una extraña tensión, como si algo en el aire hubiera cambiado, pero no podía precisar qué era. Estaba demasiado calmado, demasiado cariñoso, como si quisiera demostrar una atención que no era típica en él. Esto comenzaba a inquietarme. Nuestras vacaciones estaban planeadas en un pintoresco pueblo costero. Alejandro eligió una villa pequeña pero lujosa con vistas al océano. Cuando llegamos, el lugar me pareció perfecto para escapar de las preocupaciones cotidianas, pero dentro de mí crecía una sensación de inquietud, sobre todo porque, antes de este viaje, Miguel me había invitado inesperadamente a encontrarnos en el mismo pueblo. Era una coincidencia demasiado extraña, y no podía quitarme de la cabeza la idea de que era una especie de juego del destino. Con Alejandro a mi lado, no sabía qué hacer. El primer día transcurrió sin contratiempos. Caminamos por la orilla del mar, comimos en acogedores restaurantes locales. Alejandro estaba tan atento que comenzaba a parecerme anormal. Trataba de disfrutar el momento, pero por dentro sentía que algo estaba a punto de suceder. Al tercer día, me propuso organizar una cena. Al principio no le di importancia. Las cenas de negocios eran habituales para él, pero cuando llegamos al restaurante, mi corazón se encogió. Entre los invitados, vi un rostro familiar. Miguel. Estaba sentado en una de las mesas y sus ojos se detuvieron al vernos. Me puse pálida, sintiendo cómo el pecho se me oprimía de tensión. Era imposible. ¿Cómo había logrado Alejandro arreglar un encuentro con Miguel? Y lo más importante, ¿para qué? «Te presento», dijo Alejandro, notando mi desconcierto. Su voz era fría y demasiado tranquila. «Este es Miguel. Pensé que disfrutarías de su compañía durante la cena». Miguel me miraba, intentando entender lo que estaba pasando. Yo quería encontrar una salida a esta situación, pero en ese momento el tiempo parecía haberse detenido. Todo dentro de mí hervía de miedo y vergüenza, mientras Alejandro continuaba interpretando su papel como un actor experto, observando mi reacción. La cena se convirtió en un juego de nervios. Cada vez que miraba a Miguel, mi mirada estaba cargada de una pregunta silenciosa. «¿Cómo llegaste aquí?» Pero él guardaba silencio, intentando ocultar su desconcierto, aunque yo podía ver en sus ojos la confusión. Alejandro parecía disfrutar cada momento de ese espectáculo. Cuando la cena terminó, entendí que esto solo era el comienzo de algo mucho más grande. Y, sin embargo, no podía imaginar lo peligrosa que resultaría esta partida. Después de aquella desastrosa cena, me resultaba difícil mantener la calma. Alejandro parecía disfrutar de nuestro tenso silencio. Era como si supiera algo que yo me esforzaba por no dejar entrar en mi conciencia. Miguel actuaba distante, evitando mi mirada, y tan pronto como terminó la cena, se despidió cortésmente y salió del restaurante rápidamente. No podía comprender qué había pasado ni cómo Alejandro había organizado aquella extraña velada. «No pensé que te agradara tanto, Miguel»,
dijo Alejandro cuando volvimos a la villa. Su voz era tranquila, incluso juguetona, pero en sus ojos se leía una amenaza oculta. «Es solo un conocido», respondí, intentando mantener el control sobre mis emociones. «¿Solo un conocido?» Alejandro se acercó lentamente a mí y se quedó tan cerca que sentí un escalofrío recorrer mi piel. «¿Estás segura?» Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me obligué a no apartar la mirada. Estábamos cara a cara, y en sus ojos, de repente, vi algo aterrador. No era el Alejandro que conocía, aquel hombre de negocios y distante. Este hombre claramente sabía algo, y disfrutaba de mi confusión. «Hace mucho que no hablamos con sinceridad, Elena», comenzó él, «pero siento que este es el momento adecuado. ¿Hay algo que quieras contarme?» Mi cabeza comenzó a dar vueltas de miedo. Claramente sospechaba algo, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Todos mis encuentros con Miguel habían sido tan discretos que no podía imaginar cómo Alejandro lo había descubierto. «¿De qué estás hablando?» Di un paso atrás, intentando escapar de su mirada penetrante. Alejandro sonrió, pero en esa sonrisa no había nada de alegría. «Oh, estoy seguro de que con el tiempo todo saldrá a la luz», dijo, insinuando algo oculto tras sus palabras. «Solo necesito tiempo». Esa frase resonó en mi mente. ¿Tiempo? ¿Qué estaba planeando? Esa noche no pude dormir. Todos mis pensamientos estaban consumidos por la sensación de una catástrofe inminente. Intenté llamar a Miguel para averiguar qué pensaba, pero no respondía. El miedo de que Alejandro supiera mucho más de lo que parecía empezó a apoderarse de mí. A la mañana siguiente, finalmente recibí un mensaje de Miguel. «Tenemos que hablar, es urgente». Nos encontramos en un lugar secreto, en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Cuando lo vi, supe de inmediato que algo había salido mal. Su rostro estaba tenso y evitaba mirarme directamente. «Alejandro, él sabe algo», comenzó Miguel sin esperar un saludo. «No sé cómo lo hizo, pero me envió grabaciones. Nuestras conversaciones». Mi corazón se detuvo. «¿Grabaciones? ¿Cómo? ¿Cuándo?» «Eso es imposible», susurré, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. «Pero es verdad. Lo tiene todo. No sé qué va a hacer, pero ahora estoy seguro de que fue una trampa desde el principio». Miguel apretó mi mano, y su mirada, llena de preocupación, se encontró con la mía. «Elena, estamos en peligro». El mundo a mi alrededor parecía desmoronarse. Cada palabra de Miguel resonaba en mi mente, dejando solo un horror creciente. ¿Cómo se enteró Alejandro? ¿Cómo grabó nuestras conversaciones? Y lo más importante, ¿qué planea hacer con esa información? «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, intentando contener el pánico. Mis manos temblaban y sentí como todo mi interior se contraía de miedo. Miguel parecía igualmente abatido. «No lo sé», respondió él, esforzándose por ocultar su ansiedad. «Pero todo esto fue planeado, desde el principio. Alejandro ha estado jugando su propio juego, observando cada uno de nuestros movimientos. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba ocurriendo. Alejandro, el hombre con quien había compartido tantos años, ¿era capaz de una venganza tan fría y calculada? Todo parecía parte de un plan complejo y meticulosamente ideado, y empecé a darme cuenta de que había estado atrapada en su red desde el principio. Esa noche, regresé a la villa en un estado de aturdimiento. Alejandro estaba en su despacho, su rostro tan impasible como siempre. No intentaba provocar una confrontación, ni insinuaba que sabía algo sobre mis encuentros con Miguel. Todo estaba tan tranquilo que resultaba aterrador. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, levantando la vista de sus papeles y mirándome con esa misma fría seguridad. «Bien», respondí, sintiendo cómo la tensión aumentaba dentro de mí. Sabía que en su mente ya había planeado su jugada final, pero no podía imaginar cuál sería. Pasaron unos días, pero cada día sentía que algo estaba a punto de suceder. Y finalmente, ese momento llegó. Regresamos a casa después de nuestras vacaciones, y Alejandro me invitó a una cena familiar para celebrar nuestro regreso. En el gran salón se reunieron nuestros amigos cercanos y familiares. Todo parecía perfecto. Platos exquisitos, luces tenues,
una atmósfera acogedora. Pero dentro de mí todo hervía de miedo. Sabía que no era solo una cena. Cuando todos se sentaron a la mesa, Alejandro se levantó su copa y propuso un brindis. «Quiero agradecer a todos los que vinieron esta noche», comenzó con una sonrisa. «Esta velada es especial para mí, porque hoy quiero compartir algo importante». Sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. ¿Qué iba a decir? Todas las miradas estaban fijas en él, y sentí cómo un nudo de miedo se formaba en mi garganta. «Como todos saben, mi esposa, Elena», comenzó, su voz suave pero cargada de amenaza, «siempre ha sido para mí una fuente de inspiración y fortaleza. Pero hay cosas que tuve que descubrir para sacar mis propias conclusiones». Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada de su rostro. Alejandro sacó lentamente su teléfono y presionó algunos botones. Unos segundos después, en una gran pantalla en la esquina de la habitación, empezaron a aparecer videos. Mi sangre se congeló cuando me vi a mí misma y a Miguel. Eran nuestros encuentros, cada detalle, cada conversación, todo grabado y mostrado ante todos. La sala se llenó de un silencio sepulcral. Sentí como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Todos estaban en shock, incapaces de creer lo que veían. «Esta es mi esposa», dijo Alejandro en voz baja, su tono tan frío como el hielo. «Y estos son sus secretos». No pude decir nada. Mi vida, mi reputación, todo lo que alguna vez fue importante para mí, se derrumbó en cuestión de segundos. Alejandro estaba de pie, observando cómo me rompía frente a todos. Y en sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento, solo la satisfacción de haber jugado su partida con precisión y frialdad. Después de esa fatídica noche, todo cambió. Ya no era la misma mujer que una vez fui. Mi pasado, mis errores, mis sentimientos, todo había sido expuesto ante los ojos de los demás. Los invitados, confundidos, se marcharon de la cena, muchos sin siquiera despedirse. Vi en sus rostros una mezcla de lástima y juicio. Nadie sabía qué decir o cómo comportarse, y yo me quedé sola entre los fragmentos de mi antigua vida. Cuando todos se fueron, Alejandro se acercó lentamente. Su rostro estaba impasible, como si lo que acababa de hacer no le hubiera provocado ninguna emoción. «Espero que entiendas por qué sucedió esto». Su voz era fría, como un viento gélido. «Me traicionaste, Elena, y yo hice lo que consideré necesario». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, esforzándome por contener las lágrimas. Mi corazón estaba roto, pero en mi voz había amargura. Alejandro me miró con una leve sonrisa. «Tú misma respondiste a tu pregunta», dijo, girándose y saliendo de la habitación. Cuando se fue, el silencio cayó sobre mí con todo su peso. Me sentía completamente perdida. En un instante, lo había perdido todo. Mi matrimonio, mi reputación, la confianza de mi familia y amigos. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de que me había perdido a mí misma. Ya no sabía quién era. Pasaron varios días, pero me parecía que el tiempo se había detenido. Alejandro seguía actuando como si nada hubiera pasado, como si su victoria fuera algo cotidiano. No me hablaba, no me recriminaba, simplemente me dejaba ahogarme en mis propios pensamientos. Eso era peor que cualquier confrontación. Un día decidí encontrarme con Miguel. Necesitaba entender qué pasaría a continuación, aunque una parte de mí ya sabía que todo era inútil. Nos encontramos en el mismo café donde todo había comenzado alguna vez. Pero ahora todo era diferente. Miguel lucía abatido, cansado, como si hubiera pasado por lo mismo que yo. «Elena», comenzó él sin esperar a que me sentara. «Tenemos que terminar con esto. He perdido demasiado por esto». Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ambos sabíamos que esto no podía continuar para siempre. Su voz era suave pero firme. «Pero ahora todo ha ido demasiado lejos. Alejandro no solo te ha destruido a ti, también a mí. He perdido mi trabajo, el respeto de mis colegas, y no puedo seguir siendo parte de este caos». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Quería responder, pero no podía. Todo lo que dijo era verdad.
Nuestra relación, que alguna vez pareció algo vivo y vibrante, se había convertido en la causa de nuestro dolor y destrucción. «Lo siento», dijo sin mirarme, y salió del café, dejándome sentada en el vacío. En ese momento entendí. Me había quedado completamente sola. Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Puedo volver a la vida que una vez fue normal para mí? ¿O tendré que empezar desde cero? Ahora me tocaba encontrar la respuesta a esa pregunta.